Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré un poco sobre el cuidado bucal en la Inglaterra del siglo XVI. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la salud bucal antes de que la odontología moderna revolucionara el mundo? ¿Siempre hubo cepillos de dientes? ¿La gente siempre supo que comer demasiada azúcar era malo para la salud de los dientes? La respuesta corta a esa pregunta es no. Absolutamente no. Te sorprendería saber cuántas personas están interesadas en saber cómo era la salud bucal a lo largo de la historia. Lo gracioso es que, una vez que empezamos a investigar un poco sobre ella, solo queremos saber más. La gente siempre está interesada en aprender sobre los errores que otros han cometido en el pasado. Si hay algunas cosas que te harán sentir agradecido por el cepillo de dientes y el enjuague bucal que te esperan en el baño ahora mismo, son estos datos curiosos sobre la salud bucal en uno de nuestros periodos favoritos. El siglo XVI. Este material está realizado a petición de Alejandra Cito y de Harold Quintero, quienes habían solicitado el tema hace algún tiempo. También quisiera enviar un saludo a Cristina María Rodríguez León, quien sigue el canal desde Costa Rica. A ellos y a todos los demás miembros, suscriptores y comentaristas está dedicado este video. Y a continuación, la historia. Si tomaras una pasta hecha de azúcar pura y la frotaras por todos tus dientes en la actualidad, ¿cuál sería el primer pensamiento que te vendría a la cabeza? Apostamos a que podemos adivinarlo. Esto es realmente malo para mis dientes. Debería cepillarme los dientes después de esto. O al menos lavarme la boca. Sin embargo, este no era el caso en la sociedad Tudor durante el siglo XVI. Durante este punto de la historia, el azúcar era un ingrediente relativamente nuevo y emocionante que se importaba de varias colonias a través de los mares. Esto significaba que el azúcar también era extremadamente caro y solo estaba disponible para las personas que tenían una posición social adinerada. Debido a esto, el azúcar, tanto comprarlo como comer cosas que se podían hacer con él, se convirtió en un símbolo de estatus. Porque si podías tener dulces en tu mesa de banquete en las fiestas, esto significaba que no solo tenías suficiente dinero para comprarlo, sino que tenías suficiente dinero para comprarlo y compartirlo con los invitados. Las exhibiciones extravagantes de riqueza son algo exclusivo del siglo XXI. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Esta era la mentalidad de los ricos en la sociedad Tudor. De hecho, la propia reina Isabel I se negaba a utilizar nada que no fueran los productos más caros en los pequeños rituales de higiene personal que rara vez practicaba. Sí, así es. A la reina no le gustaban los baños. De hecho, no mucha gente lo hacía en esa época. Sin mencionar el hecho de que el cepillo de dientes no se catapultaría a la producción en masa hasta 200 años después. Entonces, ¿qué hacían los ricos para limpiarse los dientes? Pues intentaban pulirlos con algo llamado pasta de dientes Tudor. Una pasta o pulidor hecho de azúcar puro que los individuos ricos de la alta sociedad Tudor usaban para pulirse los dientes. Sí, se untaban los dientes con esta pasta de azúcar sin ningún tipo de reparo y sin pensarlo dos veces, salvo en el hecho de que el azúcar era caro y pulirse los dientes con ella significaba que eran más sofisticados. No necesitaban cepillo de dientes. Como dato tonto adicional, escuchen esto. Los pobres y desolados de la sociedad del siglo XVI solían tener una mejor salud bucal que los ricos. Los historiadores saben que la razón de esto es, sin duda, que los pobres podían pasar toda su vida sin siquiera probar el azúcar. Vivían principalmente de una dieta de guisos, verduras de hoja verde y tubérculos. En la sociedad actual, tener los dientes lo más blancos posible es el objetivo de muchas personas, especialmente de los norteamericanos. Si eres como yo, eres una de las millones de personas que intentan controlar su consumo de azúcar. En la última década, se han publicado cada vez más investigaciones sobre lo adictivo que es el azúcar, y los dentistas han descubierto que los niños ingleses tienen ahora la misma tasa de caries que en el siglo XVII.
Cuando nuestros dientes son de un blanco perlado, se supone que tenemos un mayor nivel de higiene, nos enorgullecemos de nuestra apariencia y podemos permitirnos tener un buen cuidado dental. Beber café con una pajita, cepillarnos los dientes con bicarbonato de sodio e incluso usar lejía son formas de eliminar las desagradables manchas amarillas que se consideran tan indeseables. Una de las mayores alegrías de explorar nuestra historia es ver cuán diferentes solíamos ver las cosas, incluido nuestro cuidado dental. Pero como ya he dicho anteriormente, las cortes de los diversos monarcas Tudor estaban obsesionadas con el azúcar, comiéndolo con cada comida en cantidades obscenas. El azúcar que se importaba de los territorios británicos en el Caribe y otros lugares era un producto codiciado, y como era tan difícil de conseguir en esa época, el azúcar era caro. Al igual que las especias extranjeras que estaban disponibles para la gente en Inglaterra en ese momento, el azúcar generalmente estaba reservado para los escalones más altos de la sociedad. Si querías organizar una fiesta y mostrarle a todos los demás ricos tu estatus, te asegurabas de darte un capricho con el azúcar. Se esperaba que se exhibiera azúcar en todas las comidas grupales y, cuando los fabricantes de dulces comenzaron a crearse una carrera en el siglo XVI, el azúcar se convirtió en todo tipo de delicias. Desde pequeños caramelos hasta esculturas enormes, cuanto más grandes y dulces, mejor. Ahora bien, incluso sin formación en odontología ni conocimientos médicos reales en el campo, puedo decirles que el azúcar no es demasiado bueno para los dientes. Cuando crecíamos, nos decían constantemente, no tomes demasiado azúcar, porque se te pudrirán los dientes. Pues bien, a muchas personas de clase alta en el siglo XVI se pudrían sus dientes. Se ponían negros. Se caían. Pero a ellos no les importaba, a sus ojos, mientras la gente pudiera saber su estatus, no les importaba en absoluto. Y, por lo tanto, tener dientes negros y podridos era algo deseado. Era una tendencia de belleza. Entonces, ¿cuál es la historia de este polvo blanco dulce tan adictivo, que parece que queremos poner en todas partes? ¿Usaban azúcar nuestros amigos Tudor? La mayoría de la gente ha oído las historias sobre los dientes podridos de Isabel I debido a su gusto por lo dulce, pero ¿qué pasa con nuestros otros amigos Tudor? Desde la antigüedad, el azúcar se ha considerado una medicina, un buen alimento e incluso algo sagrado. Observe las promesas de la Biblia sobre la tierra de la leche y la miel. Sin embargo, la primera interacción importante entre Europa occidental y la caña de azúcar fue durante las cruzadas, cuando la gente descubrió que les gustaba. Pero era costoso, principalmente debido a la falta de tecnología para procesar el azúcar. Uno de los relatos familiares de Eduardo I de Inglaterra muestra una compra de más de 2.000 libras de varios tipos de azúcares en un solo año, incluido el que se usaba para la medicina. Pero esto fue extraordinario y la mayoría de la gente común no habría tenido la capacidad de comprar azúcar de esta manera. En el siglo XIV, el azúcar se estaba volviendo popular y normal en las casas ricas. En 1319, un comerciante italiano llevó 100.000 libras de azúcar a Inglaterra, por ejemplo. En el siglo XIV, se importó más azúcar a Sandwich, en Kent. Más al norte, era una importación popular en Boston, Lincolnshire desde Ámsterdam y Calais. Devon también lo importaba, y a fines del siglo XIV una tienda de comestibles de Londres vendía azúcar. Pero lo que realmente hizo que el azúcar despegara fue que los portugueses rompieron el monopolio italiano del azúcar cuando comenzaron a cultivarlo en las Azores. Pronto hubo competencia y nuevos actores en el mercado del azúcar. Si a eso le sumamos una mayor comprensión de cómo el azúcar podía usarse no solo en alimentos, sino también como medicina e incluso como una forma de arte con una confitería, el mercado del azúcar comenzó a despegar. En el siglo XVI asistimos al surgimiento de los fabricantes de dulces, y aquellos que eran expertos en moldear y hacer golosinas especiales de confitería a partir de azúcar estaban en la mayoría de las ciudades importantes. Y vemos caries dentales en una escala nunca antes vista. Los cráneos medievales muestran poca caries dental. Los moldes hechos en Pompeya no muestran caries. Pero de repente, en el siglo XVI, los dientes comienzan a cariarse. El conde de Northumberland, por ejemplo,
encargó más de 2.000 libras de azúcar en un año a finales del siglo XVI. Enrique VIII tenía su propio experto en repostería, que se encargaba de cocinar con azúcar y todo tipo de postres dulces. El palacio de Hampton Court incluso tenía su propia panadería solo para dulces, y comenzaron a aparecer recetas que utilizaban una gran cantidad de azúcar. Utilizaban el azúcar en salsas o espolvoreado directamente sobre las carnes. En 1515, Thomas Wolsey se convirtió en cardenal y, para celebrarlo, ordenó una exhibición de iglesias, jardines, pájaros, bestias y un juego de ajedrez, todo de azúcar. Y en 1527, obsequió a los embajadores franceses en Hampton Court con más de 100 esculturas de azúcar solo en el segundo plato. Entre ellas, había un castillo, la Catedral de San Pablo, gente bailando y peleando, pájaros y un juego de ajedrez, que les dio a los visitantes cuando se marcharon, en un estuche especialmente diseñado. Sin embargo, no fueron solo los cardenales los que se dedicaron a las esculturas de azúcar. En 1503, el nuevo vicerrector de la Universidad de Oxford ordenó una escultura de azúcar de las 8 torres de la universidad. En 1526, Enrique VIII contrató a 7 cocineros para crear un banquete de azúcar en Greenwich. Se dice que había una mazmorra y una mansión con cisnes, así como una torre y un tablero de ajedrez, cubiertos de oro. Es interesante notar que generalmente son las mujeres de la casa quienes se encargan directamente de la repostería. Los ingredientes eran caros y se necesitaban herramientas especiales para trabajar con ellos, y eso no siempre se podía confiar a las sirvientas. Además, estaban las propiedades curativas del azúcar, que a menudo eran supervisadas por las mujeres en el hogar. Un remedio de Oriente Medio para la fiebre eran pequeñas cantidades de azúcar molido. Esto se conoció en Inglaterra como alfénicos o pan azúcar. Todavía usamos sus derivados cada vez que comemos una pastilla dulce para la garganta. Un remedio árabe medieval, un polvo de azúcar molido con piñones, almendras, canela, clavo, jengibre, regaliz y almidón, todavía se prescribía en la Inglaterra del siglo XVII para quienes tenían tos, úlceras y tisis de los pulmones. El azúcar tenía propiedades calentadoras y se creía que ayudaba con la digestión, y esta es la raíz de por qué lo comemos como postre hoy en día. Durante la época medieval, al final de un gran banquete se hacía el vacío, cuando se comían semillas recubiertas de azúcar y se bebía un vino dulce para cerrar el estómago. A medida que la disponibilidad de azúcar aumentó durante el siglo XVI, hubo más opciones para este vacío, y se convirtió en un buffet de postres dulces y azucarados en la época isabelina. El plato todavía tenía un uso medicinal, las mermeladas eran valoradas por sus efectos calmantes para el estómago, y la gente creía que era increíblemente importante cerrar el estómago con algo dulce. El equivalente a nuestros antiácidos o pastillas para la indigestión. Una receta llevaba polvo de 3 tipos de pimientas, pimienta blanca, pimienta negra y pimienta larga, y mezclaba jengibre y azúcar, y, tomado con miel después de una comida, era un antídoto contra la indigestión. El azúcar se consideraba esencialmente algo que expulsaría todos los malos humores del cuerpo. Otro uso del azúcar era en el trabajo artístico, para mostrar riqueza y estatus. Los escultores árabes habían encargado exhibiciones de obras de confitería de azúcar para marcar ocasiones especiales. En 1412, un viajero a Egipto escribió sobre una mezquita construida con azúcar. Los europeos adoptaron estas mismas ideas y las adaptaron para su público. Se siguió utilizando miel, pero el azúcar empezó a imponerse en las casas reales. Cuando se mezclaba goma y resina con pasta de azúcar, se podían hacer esculturas preciosas que se pegaban y se podían utilizar en moldes y casi en cualquier forma. También se podía pintar el azúcar o incluso recubrirlo de oro, lo que le daba un brillo dulce. Ya vimos que el cardenal Thomas Wolsey estaba particularmente interesado en estas esculturas. El azúcar tenía 4 usos alimentarios principales: endulzar alimentos, conservar frutas y verduras y moldear adornos. El aumento de los libros de cocina durante este periodo de tiempo hizo que fuera aún más posible que las recetas e ideas sobre cómo usar el azúcar se difundieran más rápido que nunca.
En términos de conservación, los griegos y los romanos usaban miel para conservar frutas, y los árabes descubrieron las formas de usar jarabes de azúcar para mantener las frutas comestibles. Durante la época medieval, estos procesos se extendieron gradualmente por todo el Mediterráneo y habrían sido adoptados por los cruzados. A principios del siglo XV, Inglaterra importaba frutas cítricas conservadas en almíbar y, en el periodo Tudor, la gente ya lo elaboraba a partir de limones y naranjas crudas importadas. Las frutas en conserva se conocían como subquets húmedos y eran un elemento importante en el plato del banquete. Sus colores brillantes y sus capas de almíbar aportaban festividad a la mesa, reflejada en copas venecianas especiales. Aunque existían varios métodos, las frutas se solían escalfar primero en agua y luego hervir suavemente durante un corto tiempo en un almíbar ligero. Se dejaban en remojo en este almíbar inicial durante un día o dos, luego se escurría y se hervía de nuevo. En Inglaterra, este proceso se repetía varias veces hasta que las frutas absorbían por completo el almíbar saturado. Las conservas terminadas se almacenaban en vasos que se cerraban con papel de escribir mojado en brandy o en vejigas atadas con cuerda. La mayoría de las personas adineradas compraban el azúcar en Londres, pero a medida que el azúcar se hizo más disponible y más barato, se podía conseguir incluso en las pequeñas ciudades de provincia. A mediados del siglo XVII, incluso las ciudades más pequeñas tenían tiendas que vendían azúcar y estaba empezando a perder su prestigio entre los ricos. Pero cuando el azúcar estaba en el apogeo de su popularidad en la corte, todo el mundo intentó subirse a su carro. La reina Isabel es famosa por haber tenido una dentadura terrible, resultado de su gusto por lo dulce sin un cuidado dental adecuado. Es probable que esas historias sobre sus dientes sean exageradas. Solo hay un registro de que le sacaron una muela y es cierto que, durante sus últimos años, los dignatarios extranjeros encontraron difícil entender sus palabras, algo que se atribuyó a la pérdida de dientes y al dolor. Pero también podría ser que se estuviera haciendo mayor. De cualquier manera, es cierto que tener los dientes ennegrecidos era un símbolo de estatus que demostraba que se podía permitir el azúcar, por lo que está claro que la gente entendía al menos una relación causal entre el azúcar y los dientes en mal estado. En realidad, había una moda Tudor por la que la gente menos adinerada se ennegrecía los dientes, solo para que pareciera que eran lo suficientemente ricos como para comprar azúcar. Incluso los niños eran introducidos al azúcar desde una edad muy temprana, por lo que el azúcar se usaba a menudo como regalo para los niños. Como hoy, donde se asocian a las cajas de bombones con el día de San Valentín, por ejemplo, el romance en ese entonces también estaba asociado al azúcar. Hay una historia de Isabel I visitando el castillo de Kenilworth, hogar del conde de Leicester, y al llegar a él se encontró con dulces colgados de los árboles. La idea era que un caballero tomara el dulce del árbol y se lo presentara a la dama a la que cortejaba. En Inglaterra, la historia del azúcar está vinculada a la del café y el té, ambos productos de importación que se hicieron populares un siglo después de Enrique VIII. Una vez que los británicos entraron en su primera cafetería, a mediados del siglo XVII, o probaron sus primeras hojas de té de la India, el éxito del azúcar se hizo inevitable. Si a eso le sumamos el trabajo de las plantaciones de azúcar del Caribe proveniente de la esclavitud, la historia del azúcar se vuelve turbia y mucho más complicada. En 1625, los ingleses se apoderaron de Barbados, establecieron plantaciones de azúcar y comenzaron a importar esclavos de África. En 1700, 50.000 esclavos trabajaban hasta morir y los precios del azúcar cayeron un 70% y el azúcar se convirtió en un producto al alcance de todos. Una vez que el té y el azúcar también se convirtieron en productos básicos, lo que sucedió en el siglo XVIII, el destino del azúcar quedó sellado. Pero durante el periodo Tudor, al menos en Inglaterra, vemos esta pequeña oleada de entusiasmo por el azúcar. Si bien los precios se vieron claramente favorecidos por la explotación de los esclavos africanos por parte de Portugal, los propios ingleses aún no formaban parte de esa explotación directamente. El azúcar, entonces, aún no estaba arraigado ni vinculado de manera inextricable con la crueldad masiva y el genocidio.
Ya les hablé del azúcar y un poco de su historia. Y vimos cómo durante la época Tudor, el producto se volvió quizás el causante de muchos de los problemas de salud bucal que sufrían, aunque claramente autoinfligidos, las altas clases sociales de la época. Volviendo entonces a dicho cuidado bucal, es interesante notar que los Tudor tenían su propia pasta de dientes. El único problema era que también estaba hecha de azúcar. La reina Isabel I fue probablemente la adicta al azúcar más famosa del siglo XVI, con un suministro interminable de los dulces que comía con cada comida. Dicen que cuando llegó a los 60 y tantos años, prácticamente se le habían caído todos los dientes, porque se habían podrido tan gravemente. Un viajero alemán llamado Paul Ensner dijo de Isabel cuando tenía 65 años. Su rostro es ovalado, rubio pero arrugado, sus ojos pequeños, pero negros y agradables. Su nariz un poco ganchuda, sus dientes negros, un defecto que los ingleses parecen padecer debido a su gran uso del azúcar, y usaba prótesis. Por supuesto, no podemos decirlo con certeza, pero se puede argumentar que esto habría sucedido a una edad más temprana. Isabel, como reina, era vigilada de cerca por sus súbditos y cuando hacía algo, se consideraba que estaba de moda. Así que sus dientes negros fueron replicados por todo el país. Una generación entera de personas con dientes podridos, a propósito. Sin embargo, lo que resulta profundamente fascinante es el hecho de que el azúcar se había utilizado en alimentos y medicinas durante milenios antes de que los Tudor realmente lo controlaran. Y aunque, por supuesto, podía causar caries en los primeros usuarios, rara vez se ven ejemplos de esto. Pero, por alguna razón, en el siglo XVI las caries dentales estaban por las nubes. La codicia y el deseo de exhibirse sin tener en cuenta las consecuencias de la alta sociedad inglesa de la época son sin duda los culpables. Todavía no habían captado del todo la frase, dieta equilibrada. Es un tanto surrealista ver hasta qué punto han cambiado nuestros ideales de belleza a lo largo de los años. Hace tan solo 20 años, el principal estándar corporal era ser extremadamente delgado y alto, pero hoy el objetivo es tener curvas en los lugares adecuados. En lo que respecta a la salud dental y el cuidado bucal, las prácticas en la era Tudor eran rudimentarias y las consecuencias a menudo eran dolorosas. La realeza y la nobleza, que llevaban dietas ricas en azúcares y otros alimentos dañinos para los dientes, no estaban exentas de sufrir problemas dentales, a menudo con consecuencias notables tanto en su vida personal como en su imagen pública. En la Inglaterra Tudor, el conocimiento sobre la salud bucal era muy limitado. Las prácticas de higiene dental variaban según el estatus social, pero en general, los métodos empleados para limpiar los dientes eran simples y a menudo dañinos. La gente usaba paños de lino para frotar sus dientes, a veces impregnados con soluciones de vinagre o agua salada, con la creencia de que estas sustancias tenían propiedades limpiadoras o antisépticas. Este método era popular entre la nobleza, ya que el uso de paños de lino fino estaba asociado a las clases altas. Otra práctica común era el uso de palillos de dientes, hechos de ramitas de árboles o pequeños huesos. Estos palillos no solo ayudaban a remover restos de comida, sino que también eran una forma de aliviar molestias en las encías. Algunos documentos históricos indican que los miembros de la corte, incluidos los propios monarcas, llevaban consigo palillos de dientes de materiales más finos, como el oro o el marfil, como una muestra de estatus social. En cuanto a los dentífricos, estos solían ser una mezcla de polvos abrasivos hechos de conchas trituradas, cenizas o cáscaras de huevo. Aunque estos polvos ayudaban a eliminar la placa y los restos de comida, también desgastaban el esmalte dental, lo que en última instancia debilitaba los dientes. La menta, el anís y la canela a menudo se añadían a estas mezclas para mejorar el sabor y proporcionar un aliento fresco, aunque esto no resolvía los problemas subyacentes. Ya hemos dicho que uno de los factores que más influyó en la mala salud dental de la realeza Tudor fue su dieta, especialmente el consumo excesivo de azúcar. El azúcar, que se había convertido en un símbolo de estatus en Europa,
era consumido en grandes cantidades por la nobleza. Los banquetes reales estaban llenos de pasteles, confites y frutas conservadas en azúcar. A diferencia de las clases bajas, que mantenían una dieta más sencilla basada en granos y verduras, la realeza y la aristocracia disfrutaban de una abundancia de dulces, lo que contribuía significativamente al deterioro de su salud dental. Isabel I de Inglaterra, por ejemplo, tenía una conocida afición por los dulces. La reina consumía grandes cantidades de confites de frutas y otros manjares azucarados, lo que le causó graves problemas dentales en sus últimos años. Se sabe que sufría de caries y pérdida de dientes, lo que afectaba tanto su apariencia como su capacidad para hablar con claridad. De hecho, Isabel desarrolló el hábito de cubrirse la boca con las manos o un pañuelo cuando hablaba, un gesto que probablemente se debía a la vergüenza que sentía por el mal estado de sus dientes. Además, algunos de los cosméticos de la época, que contenían compuestos tóxicos como el plomo, pudieron haber contribuido a agravar sus problemas de salud en general, incluyendo los dentales. Si observamos algunas descripciones de Isabel durante su vida, podemos ver cómo el azúcar le pasó factura en la boca. Cuando tenía 22 años, como en este retrato de 1555 que aparece aquí, se decía que tenía un rostro muy atractivo. A los 24 años se decía que, aunque su rostro es más bien bonito que hermoso, es alta y bien formada, con buena piel, aunque morena. Tiene hermosos ojos y, sobre todo, una mano hermosa que hace alarde. Cuando avanzamos un poco hasta su 32º año de vida, véase el retrato de 1565 que aparece a continuación. 7 años después de su reinado, vemos un lado más humilde de Isabel. Cuando alguien habla de su belleza, ella dice que nunca fue bella. Aunque esto parece broma, ya que la reina no era tan humilde. Muchos continuaron diciendo que, sin embargo, ella habla de su belleza tan a menudo como puede. A la edad de 64 años, el embajador francés dijo que el rostro de Isabel era muy envejecido, largo y delgado, y sus dientes son muy amarillos y desiguales. Otro ejemplo notable es Enrique VIII, quien también padeció problemas dentales. Enrique, conocido por su amor por los banquetes y las comidas opulentas, probablemente sufrió de enfermedades dentales debido a su dieta rica en carnes y azúcar. Aunque no hay tantos relatos documentados de sus problemas dentales como en el caso de Isabel, es probable que enfrentara dolores y dificultades asociados a la mala salud bucal, ya que las extracciones dentales eran comunes entre las clases altas como método para tratar infecciones y dolores severos. Los tratamientos dentales durante la época Tudor eran dolorosos y primitivos. En ausencia de anestesia moderna y de conocimiento sobre higiene y esterilización, las extracciones de dientes eran extremadamente dolorosas y peligrosas. Los barberos cirujanos, quienes también realizaban otras tareas como cortar el cabello o realizar sangrías, se encargaban de extraer dientes cuando era necesario. Las herramientas utilizadas para las extracciones eran toscas y no siempre efectivas, y la falta de medidas de higiene hacía que las infecciones posteriores a una extracción fueran comunes. Además, la falta de antibióticos agravaba estas infecciones, lo que a menudo resultaba en enfermedades graves o incluso en la muerte. Un tratamiento más sofisticado utilizado por las clases altas consistía en rellenar los dientes cariados con cera de abeja, una práctica que se menciona en algunos textos de la época. Sin embargo, esta solución era temporal y no abordaba el problema de fondo, ya que no existía el conocimiento para eliminar el tejido infectado adecuadamente. También se usaban enjuagues bucales hechos de vino y hierbas, como el enjuague con agua de romero o salvia, que eran conocidos por sus propiedades antisépticas. Sin embargo, estos remedios eran poco efectivos para combatir las infecciones dentales graves. Además de Isabel I y Enrique VIII, otros miembros de la familia Tudor sufrieron problemas dentales. María I de Inglaterra, conocida como María la Sanguinaria, padeció dolores dentales crónicos, lo que puede haber influido en su mal carácter y en su constante mal humor. María,
hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, también disfrutaba de una dieta rica en azúcar, y esto, sumado a la falta de higiene adecuada, afectó gravemente su salud dental. Es interesante observar que, aunque los problemas dentales eran comunes en la aristocracia, la clase baja también padecía de enfermedades bucales, aunque en menor medida debido a su dieta más simple y menos azucarada. Sin embargo, el acceso a los tratamientos era limitado y, en muchos casos, el dolor dental se soportaba hasta que se volvía insoportable, momento en el que se recurría a una extracción rudimentaria. El cuidado bucal en la época de los Tudor era precario y reflejaba la falta de conocimiento médico sobre la salud dental. A pesar de ciertos esfuerzos por mantener la higiene bucal, como enjuagues y herramientas rudimentarias, estos métodos solían ser ineficaces y, en ocasiones, dañinos para los dientes. Uno de los factores más devastadores para la salud dental de la realeza Tudor fue el consumo excesivo de azúcar, considerado un símbolo de estatus en la corte. El azúcar, considerado una novedad exótica, no solo se consumía en forma de dulces, sino también en bebidas y preparaciones médicas. Sin embargo, la falta de un cepillado efectivo y el desconocimiento de las consecuencias del consumo de azúcar hicieron que las infecciones bucales y las caries fueran comunes. Los tratamientos disponibles en ese entonces, como las extracciones dolorosas y los remedios rudimentarios a base de hierbas, apenas ofrecían alivio y a menudo resultaban en infecciones más graves. Aunque la realeza Tudor poseía grandes riquezas y poder, los avances en el cuidado dental estaban a siglos de distancia, lo que condenó a muchos a sufrir las dolorosas consecuencias de una dieta azucarada y una higiene dental inadecuada. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la salud dental en la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y agradezco de antemano todos sus comentarios. Quisiera que me dijeran, ¿cómo afectó el consumo de azúcar en la salud bucal de las personas de esa época? ¿Y conocen de algún otro ejemplo de personaje notable que haya sufrido por dolores de muelas y que no se haya mencionado aquí? No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.